yo la verdad es que me empezaba a fascinar mucho todo lo que tuviera que ver con demonios, con demonología. Me gustaba muchísimo. Empecé a estudiar como que ciertos demonios, cómo se comportaban. Me acerqué a una persona que yo sabía que pues practicaba de cierta forma como que ocultismo. También se basaba mucho en trabajar con demonios, con entidades demoníacas. Incluso empecé a encontrar como que con similitudes, por ejemplo, con ciertos demonios. Si tú ya emitiste esta energía que es súper, súper negativa, una frecuencia súper, súper bajita, tú estás haciendo que ese demonio, esa frecuencia baja, ser de bajo astral, esté cómodo ahí. Esté cómodo, esté fuerte. Entonces, en el momento de que si llega alguien y nada más echa agua bendita, por supuesto que no va a tener el mismo impacto que, por ejemplo, todos los participantes estén en esa misma frecuencia. Sí. Y eso es de verdad algo muy, muy inteligente por parte de la iglesia. Los rezos, que todos están en esa misma frecuencia, todos pueden emitir y trabajar desde la misma frecuencia y esto da un mayor poder. Hubo un momento en el que yo abrí un gimnasio de CrossFit, nada que ver con lo que hago ahora. Y ese gimnasio le puse el nombre de un demonio basado en la fecha de nacimiento de mi papá, en el versículo que salía. Y yo además tenía como que ese nombre siempre muy metido en la cabeza. ¿Se puede decir cuál es? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento porque está una muy buena amiga con nosotros. Hoy nos acompaña Mariana Maus. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta de estar acá. Oye, gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación, de verdad. Para mí siempre me encanta hacer cosas con ustedes y de hecho saben que los quiero mucho aquí. Gracias, igual nosotros, Mariana. Antes de empezar, para la familia que te empieza a conocer de este lado, que estoy seguro que ya te ubican, sobre todo por el capítulo de Se Regalan Sustos, que estuvo buenísimo. Estuvo bien bueno. Tus redes sociales, Mariana. Bueno, realmente si ponen Mariana Maus en cualquier red social me van a encontrar. En TikTok me encuentran como Mariana Maus. Ahí me dedico a hacer divulgación de ciencia. Hablo enteramente de eso. Sí. E Instagram es donde hablo un poco más acerca de como de brujería y todo este tema como paranormal. Ok, perfecto, Mariana. Te agradezco mucho. Vamos a empezar este episodio. Antes quiero dar algunos anuncios para toda la gente que está escuchando. Si nos escuchas por medios de podcast, ya sea Spotify, Amazon Music, Google Podcast, recuerda suscribirte, seguirnos por allá, activar las 5 campanitas también. Y si nos escuchas por YouTube, ya sabes que debes suscribirte para apoyarnos, activar la campanita y así nos vas a ayudar muchísimo. Después de haber dado las recomendaciones pertinentes, Mariana, vamos a empezar esta plática porque algo que me llamó mucho la atención cuando te conocí y es que te escuché platicar. Platicabas cosas muy interesantes, términos bastante, digamos, pues sí, un poquito turbios para la audiencia. Cuando hablábamos un poquito de demonología, cuando nos contabas tus experiencias, lo que has vivido, lo que has hecho, lo que has trabajado, y yo creo que a mucha gente le va a gustar. Antes de empezar, me gustaría romper el hielo con la pregunta que siempre hago, la pregunta del millón. ¿Crees en lo paranormal? Claro que sí. ¿En qué momento empezaste a creer en esto? Mira, toda mi vida he sido fanática de cosas que tengan que ver con el terror, pero desde muy, muy, muy pequeña. Este gusto ahora sí que lo heredo por parte de mi papá, ya que él toda la vida le ha gustado este tipo de cosas. Sobre todo hasta en temas como de literatura, también le gustaba mucho escribir cosas de terror, entonces pues yo crecí con eso. Sí. Entonces desde ahí como que estuve muy familiarizada con muchísimos términos y este tipo de temas. Pero fue muchísimo más adelante en mi vida, ya cuando seguía siendo una niña, pero ya tenía 8 años,
tuve una experiencia bastante fuerte en la cual yo estoy segura y lo afirmo, tuve una experiencia enfrentando un demonio en mi casa, Okay. y yo sé que iba por mi hermano. Ok, una pregunta antes de esto, Mariana. Cuando hablamos de demonio, hablamos de un ente, de una jerarquía baja, o hablamos de un principado, una potestad, príncipe del infierno, un ángel caído, o hablamos, ¿de qué hablamos exactamente cuando dices un demonio? Me encanta la pregunta cuando me dicen de qué es un demonio. Ajá. Porque el concepto que tengamos de demonio, mira que esto se refleja con otro tipo de cosas, como por ejemplo cuando alguien llega y te pregunta qué es brujería. Claro. Y muchas personas te responden intentando tener un significado único y certero de lo que es la brujería. Claro. Sin embargo, la respuesta que tú me puedas dar de lo que es la brujería y el que yo te pueda dar, aunque sean diferentes, ambos son correctos. Sí. Esto mismo pasa con la demonología y con los demonios. Ok. Los demonios, tu concepto y mi concepto de los demonios no están equivocados. Sí. Los dos pueden ser reales. Simplemente tiene mucho que ver con las creencias de cada persona. Ok. Para mí, un demonio es esta entidad consciente que está del otro lado, en otro plano distinto al nuestro, el cual quiere sobrevivir a costa nuestra. Por ejemplo, son entidades que se les dice que son del bajo astral. Entonces son de baja frecuencia. Sí. Quieren que tu frecuencia esté baja. Claro. Lo que tú me comentas de si es un demonio, pues no sé si es un principado, si es algún demonio un poco más más bajo rango. Realmente tiene mucho que ver con la capacidad que este demonio ya ha adquirido con el paso del tiempo. Sí. Pero su mera existencia y su participación en nuestro plano tiene mucho más que ver con nuestro sistema de creencias que con ellos. Normalmente, y es una pregunta que me gusta mucho hacerle a la gente que le quiere entrar al tema de demonología, es ¿tú qué crees? Los demonios, estas entidades negativas, ¿trajeron el mal al ser humano? ¿O nuestra parte negativa, nuestra parte maligna, creó al demonio? Yo siempre he dicho, y esto recuerdo que lo platicaba con Fepo, de que si había magia allá arriba en el cielo. Porque la gente dice que es mala. Y eso lo traigo a la mesa con lo que dices, porque realmente la respuesta es que sí hay ahí arriba. ¿Por qué? Recordemos que toda la fuente de toda la sabiduría y la información proviene de un lugar, independientemente. Entonces, claro que existe. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los demonios? Bueno, en base a escritos, antiguos escritos, no sé también si llamar algunos grimorios o simplemente textos apócrifos, nos comparten que al llegar aquí nos dan la información, nos dan toda la información vasta del universo y es compartida a los hombres. Que los hombres sean quienes ocupen esa información para hacer el mal por nuestra propia naturaleza ya es otra cosa. Claro. Fíjate, si te das cuenta, cuando alguien dice yo vi a un demonio, se apareció frente a mí, normalmente, ¿qué te describen? Pues es que están hablando del típico ser que ya tiene una figura, pues en base a una religión que es la católica, ¿no? Un ser con cola, patas de chivo y así. ¿Me entiendes? Sí. Es a lo que yo voy. Claro. Ese concepto, esa figura que nosotros tenemos por un demonio, realmente es nuestra. Claro. Sin embargo, el demonio quiere que sepas lo que es. Quiere causarte este terror, quiere bajar todas tus defensas, quiere que bajes tu frecuencia, quiere dominarte. Y se va a aparecer por lo que tú crees que es un demonio. Y es que al final de cuentas está escrito, ¿no? Ellos pueden tomar la forma que ellos quieran. Exactamente. Pero al final son este tipo de energías que, a pesar de que es un poco más, o sea, nos rebasa nuestro entendimiento. Por mucho. Por muchísimo. Son como cúmulo de energía que simplemente con esta conciencia puede manifestarse
Sí. de muchísimas formas, de muchísimos niveles, y siempre va a estar basado en el sistema de creencias de la persona. Total. Y también, por ejemplo, en cómo estemos configurados en ese momento. Por cómo estamos configurados me refiero. Supongamos que en ese momento estás pasando un momento de tu vida muy difícil en el cual estás estresado, probablemente perdiste algún familiar, no sé, terminó tu matrimonio, lo que tú me quieras decir. Sí. Todo este tipo de cosas te están configurando de cierta forma. Claro. Porque en el momento que tú empiezas a tener como este tipo de baja frecuencia, Sí. empiezas a percibir el mundo basado en cómo estás configurado en ese momento. Claro. Y eso puede atraer a estas entidades negativas justamente para aprovecharse de tu baja frecuencia y que te permanezcas ahí. Entonces, yo creo que la forma en la que un demonio elige a una persona, en cómo elige manifestarse, el cómo elige perturbar a una persona, va a depender mucho de esta, y puede ser con los conceptos que tú me puedas decir, y puede ser con el concepto cristiano, puede ser con el concepto a lo mejor pagano, puede ser con el que tú me quieras decir, a lo mejor basado un poco más en la parapsicología, lo que tú me quieras decir, y todos son correctos, todos son demonios. A veces me hacen pensar en una figura ficticia, y digo ficticia, lo tengo que repetir muchas veces porque voy a decir, ay, ¿cómo lo dices? Lo vuelvo a decir, ficticia, como un Bogart. No sé si lo viste en Harry Potter. Sí. Son seres que al final de cuentas van a tomar la forma de tu peor pesadilla, de tus peores miedos, para causarte pues ese miedo, esa incomodidad, ¿no? Y que tú también caigas en su juego, bajen de alguna forma tu frecuencia, cómo estás vibrando, y puedan hacerte daño. Exactamente. Y la pregunta del millón es, cuando tú tenías 8 años y viste uno de ellos, ¿cómo era? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué pasa? Fíjate que la forma en la que creo que este demonio quiso acercarse a mi familia, lo hizo de una forma muy inteligente, que es donde yo te digo que son seres con conciencia. Claro. Normalmente lo que quieren es perturbar un entorno y que sepa el entorno que él está ahí. Muchísimas veces inician a base de mentiras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo era la que era más fácil de manipular en ese momento, no por mi edad, sino por mi fascinación a lo paranormal. Es decir, cuando yo escuchaba algún ruido en mi casa, yo sabía que podría ser un fantasma. Okay. A diferencia de a lo mejor de con los que estoy viviendo, que podrían decir, pues es un ruido de lo que tú me quieras decir. Sí. Yo creo que por eso empezó a manifestándose más hacia mí y alterándome un poco más a mí. Y de cierta forma, al yo darle esta atención, al yo poner este terror dentro de todo mi ser y mi frecuencia y todo, yo le estaba dando poder a él, ¿no? Claro. Pero cuando hacen esto es simplemente una estrategia para poder llegar a quien quieran llegar. En la forma en la que yo he por lo menos intentado entender cómo es que eligen a la persona a la que quieren atacar, normalmente tiene que ver mucho con esto que te decía de la configuración de la persona. Claro. La persona que podría estar más con una frecuencia muy baja, que es más vulnerable, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero lo que quieren es que primero tú los hagas reales, que fue en donde yo jugué ese rol, equivocadamente, ¿no? Ya. Entonces yo empecé a decirle a mi familia, es que hay algo acá, yo escuchaba pasos fuera de mi cuarto. El cuarto que yo tenía un balcón, pero era un edificio. Entonces no podía haber nadie ahí. Sí. Yo escuchaba pasos, escuchaba cómo me tocaban la ventana, veía incluso una sombra, cómo se paseaba, pero a una velocidad como inhumana. Entonces yo empecé a externar esta preocupación hasta que empezaron a creerme, porque ya empezaron a haber otras manifestaciones más fuertes. Yo cumplí con el trabajo de hacer que ellos fueran perceptibles a estos fenómenos. Y al mismo tiempo darle ese poder. Más poder. Exactamente. Sí. Entonces, ya conforme fueron avanzando estos fenómenos, escuchaban ruidos en las paredes, pero eran unos ruidos que yo sabía que los estaban generando para darme terror, para lograr que yo estuviera como que aterrada.
porque eran, por ejemplo, ruidos que empezaban de menos a más, de lugares lejanos que simplemente se iban acercando poco a poco hacia mí, para que durante todo ese momento yo estuviera cada vez más y más y más aterrada, esperando a que me atacaran. Y hubo un día en donde estos ruidos que empezaban de menos a más, en lugar de que llegaran y terminaran en mi cuarto, siguieron hasta el cuarto de mi hermano. Ok. Hasta que yo empecé a escuchar a mi hermano gritar de terror. ¿Él era menor que tú? Mayor. Es mayor, ok. Ajá. Cuando lo fuimos a ver, él tenía ya el cuello quemado porque lo habían jaloneado una cadena que tenía de oro de su primera comunión. A partir de ahí es donde entendimos que todo este fenómeno ya estaba muy, muy, muy avanzado. Claro. Entonces empezaron a hacer que para mí el término limpia y exorcismo no es lo mismo. No. Debe de ser, son procesos un poco diferentes. Muy diferentes, diría yo. Sí, exacto. Entonces, mi mamá en ese momento contactó ahora sí que a una persona que le recomendaron, era un brujo, bla, bla, bla. Para hacerte el cuento corto, empezaron a hacer un ritual en la casa. Yo en ese momento no compartía mucho la religión cristiana. Bueno, hasta la fecha realmente no es la religión que yo tengo. ¿Cristiana católica? Ni cristiana ni católica. Okay. Primero simplemente era atea y después simplemente como me considero pagana. Okay. Pero en ese momento empezaron a rezar y yo no estaba muy de acuerdo con eso, así que decidí retirarme. Y al momento de retirarme empecé a escuchar ruidos en la sala, justo donde no había nadie y las luces estaban apagadas. Ajá. Yo entro para la sala para ver qué era lo que había. Sí. Y en eso veo una sombra muy grande caminando de pared a pared, pero esta sombra tenía alas. Era un ser que yo podía distinguir que estaba encorvado, no por la forma de sus alas, sino por lo grande. Por lo grande y además por cómo conservaba sus manos. Él las tenía como hechas chiquitas. Yo al principio creí que era un ángel que a lo mejor estaba limpiando el lugar, pero le puse mucha atención a lo que yo sentía. Claro. Y yo no sentí alivio. Paz o algo así. Para nada, yo sentí pavor. Y cuando vi las manos, yo sabía que lejos de ser un ángel, sí, pues era un demonio. Mismo que para ese entonces lo único que tenía yo de conocimiento de demonios era pues obviamente basado mucho como en el cristianismo. Tenías 8 años, ¿no? Tenía 8 años, que son los famosos ángeles caídos. Yo siento que él quería que supiera que se trataba de un demonio. Ok. A partir de ahí, la limpia salió muy mal. Claro. Y una de las velas cae sobre un sillón y se prende fuego, pero como, o sea, claro, ilógico. O sea, si se caía se hubiera prendido tantito, lo apagas y ya. Sí. No, se hizo unas llamas así brutales. Ok. Entonces mi mamá supo que ya se estaba como que empezando a manifestar de una forma más fuerte. Y creo que no supieron manejarlo. ¿Y qué pasó después? ¿Terminaron la limpia y ya no la hicieron? ¿La retomaron? Empezaron a hacer otro tipo de trabajos que tampoco funcionaron mucho. Y lo único que hizo fue fomentar la actividad que estaba pasando en el lugar. Lo alborotaron. ¿Cómo? Lo alborotaron. Por ejemplo, había un mueble que teníamos. Ajá. Y este mueble tenía una televisión antigua muy, 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 muy grande. De las cabezonas. Exactamente. Y tenía como bastantes cositas en la mesa. Ajá. Y la persona que trabajaba con nosotros nos dijo cómo vio que después de escuchar unos pasos detrás de ella, simplemente esta sombra llega y lo tira todo de un golpe. Pero es que ni la persona más fuerte que conozco podría hacerlo así. Pues es que yo una vez lo mencionaba con unos amigos, de la gente que a veces dice que pactan con demonios, ¿no? Ajá. Y te hablan como si pactaran con perritos o con niños. Y siempre me lleva este pensamiento, ¿no? De que, cabrón, estamos hablando de entidades que nos llevan ventaja por todos lados. Tienen mucho más fuerza, destreza, sabiduría, conocimiento, relación de misterios, habilidades, dones. O sea, una cosa impresionante. Nosotros realmente no somos como que, ay, está Paco, está Mariana. No voy a entrar ahí. Ajá, exacto. O sea, realmente. Entonces, ese género, digo, a mí siempre me ha llamado la atención. Te voy a confesar algo. Cuando nosotros hablamos de estos temas,
que muchas veces van acompañados de tema de posesión, del tema de influencias demoníacas, donde a veces es un poco, no necesario, pero para darle sabor al caldito, no mencionar, pues hablamos de tal demonio, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer, pero aquí a la gente no le gusta que yo los mencione, se sugestionan mucho y respeto mucho esa parte, por eso no lo hago. Pero ¿tú piensas que mencionándolos los puedes atraer? No, pero te voy a decir lo que sí creo. Yo no creo que una persona, por decir el nombre de un demonio, vayas a atraerlo. Sí. El que tú creas que lo vas a atraer es lo que lo atrae. Ok. ¿Me entiendes? Es la intención mal enfocada. Exactamente. Nuestro mismo temor, por ejemplo. Sí. Si tú estás, supongamos que estás en un barrio peligroso y tú vas caminando y tú, la pinta que traes, lo que sea, pareciera que eres de ahí. Te ves de ahí y no pasa nada, no tienes miedo, no lo emites. Sí. La gente no siente que tú tengas miedo. Y vas a pasar invisible, desapercibido. Sí. Si tú vas caminando por este mismo barrio y vas volteando y agarrando tu teléfono y estás así, tú vas a hacer que alguien vaya y que te asalte. ¿Me entiendes? Sí. Cuando tú tienes miedo, eso es lo que logras. Sí. Que estas entidades sepan que van a poder contigo. Por ejemplo, cuando un demonio se manifiesta de esa forma y sobre todo te muestra la figura que a más le tienes terror, cuando ya llega a ese nivel, lo que quiere hacer es proceder de una forma en la que tú sepas que tú no tienes poder. Okay. En realidad, yo sostengo que por nosotros estar en este plano físico, nosotros somos más fuertes. Claro. Pero lo que quieren es que nosotros creamos que no lo somos. Que somos más débiles. Perturbarnos al punto de que nosotros perdamos todo nuestro poder de la palabra, de la confianza. En el momento que hicieron la limpia de esa casa en la que yo estaba, el problema no era la limpia, el problema, además de que no estaban haciendo un exorcismo de una forma correcta, claro, más allá que eso, es que las manifestaciones fueron ya tan fuertes que el mismo temor de mi mamá fue un bloqueo total para poderlo limpiar, para poderlo correr, porque sabe que él tiene el poder todavía. Esa parte se me hace muy interesante porque recuerdo, platicábamos un miércoles de llamadas de una persona que tenía una influencia demoníaca. Y llegó un amigo y le dice, David, tú vas a rezar el Padre Nuestro. O sea, no, o sea, si no tienes la preparación, si no tienes algo... Exacto. O sea, lo único que vas a hacer es que esto te dañe. Y este amigo creo que se accidentó, no sé si lo escuchaste, tú no recuerdo en qué llamada fue, pero, o sea, lo mismo pasa, por eso mencionabas tú en un inicio, cuando en una casa suceden cosas fuertes. Una cosa es ir a, como, a ver, voy a hablar en términos católicos porque es lo que más me escucha, ir a bendecir una casa o ir a sacar o exorcizar una casa, porque mucha gente no conoce, no sabe que los exorcismos no solamente son para personas, son para lugares también. Lugares, áreas, cosas, claro que sí. Claro. Entonces, si está una influencia demoníaca, como en tu caso, claro, que vaya un sacerdote y nada más tira agua bendita, que es, o sea, para nada lo va a detener. Exactamente. Eso ya necesita otra cosa de otro nivel sumamente mayor, según yo. Exacto, porque además, en el lugar en el que tú estés, si tú ya emitiste esta energía que es súper, súper negativa, una frecuencia súper, súper bajita, tú estás haciendo que ese demonio, esa frecuencia baja, ser de bajo astral, esté cómodo ahí. Esté cómodo, esté fuerte. Entonces, en el momento de que si llega alguien y nada más echa agua bendita, por supuesto que no va a tener el mismo impacto que, por ejemplo, todos los participantes estén en esa misma frecuencia. Por eso, y eso es de verdad algo muy, muy inteligente por parte de la iglesia, los rezos, que todos están en esa misma frecuencia, todos pueden emitir y trabajar desde la misma frecuencia, y esto da un mayor poder. Si todos estuvieran bajo el entendimiento que el agua bendita los va a ayudar, ellos lo están poniendo también con todas sus ganas y todas sus fuerzas, por supuesto que va a funcionar. Y sostengo que el agua bendita, seas cristiano o no, mientras tú lo estés trabajando bien, puede funcionar. Y de lo que me decías brevemente de las llamadas, yo te iba a recordar otra llamada. ¿Recuerdas el día que tuve el honor a que me invitaras a lo de las llamadas? Sí. Una persona platicó algo
súper interesante que de hecho ya no me quedé a comentar y que quería decir, y voy a aprovechar este momento. Adelante. La persona comentaba que había una entidad negativa que ella afirmaba que era un demonio, que estaba en su casa. Estaba ya empezando a ser dañino para su entorno, sobre todo para sus hijos. Claro. Entonces ella, como que obtiene este poder, empieza a rezar y empieza a correrlo. Ajá. Y a partir de ahí ya no está. Se fue. ¿Por qué fue? No fue por o sea, sí está además por un rezo, pero fue la creencia y el poder que ella obtuvo por la desesperación de cuidar a sus hijos. Claro. Entonces, ese amor, esa pérdida de miedo, porque como madre, de verdad que se te va el miedo. O sea, no lo tienes y tienes el valor, la fuerza y la adrenalina suficiente para ser muy fuerte en tus declaraciones, en tus palabras. Incluso la fuerza física aumenta muchísimo cuando una madre ve que sus hijos están en peligro. Claro. Eso fue lo que hizo que corriera al demonio. Y es que yo he escuchado a muchos espiritistas, personas e incluso teólogos, marcan cómo la vibración de un ser humano cambia cuando está en oración. O sea, cuando la oración y la meditación van muy de la mano. Mucho. Por eso es que personas que se meten en oración fuertemente pueden experimentar cosas bastante sobrenaturales, no paranormales, sobrenaturales, al igual que la gente que se mete a meditar con ejercicios de meditación, respiración, conectan con algo. O sea, vibracionalmente, no sé si sea correcto, empiezan a elevarse y empiezan a tener este punch que, traducido a un tema de liberación, pues ellos se llenan de esa energía elevando su propia frecuencia, lo cual hace o culmina con la expulsión de una entidad que ya, pues sí, tienes más poder. O sea, a final de cuentas es como la explicación espiritual de lo que sucede detrás de un exorcismo. Exacto. Incluso los rosarios. El rosario es mantenerte en esta como frecuencia, en esta meditación, y la repetición te ayuda muchísimo. Incluso hay una meditación guiada que es a base de estar con el rosario. ¿En serio? Y justo es para también permitirte incluso como viajes astrales, este tipo de cosas. Entonces he visto incluso algunas como ilustraciones donde se veía que alguien estaba con el rosario y el cuerpo ya estaba por fuera. A la vez. Con un rosario. Entonces, por supuesto que todo tiene sentido y todo está muy bien pensado. Entonces, una persona, pues obviamente a lo mejor puede estar en contra de diferentes cosas, la iglesia, lo que sea, pero muchísimas de las creencias que tienen y los métodos que tienen, por ejemplo, para rezar, que también puede como significar una meditación y demás, pues obviamente son conocimientos incluso precristianos que ellos mismos adquirieron y le dieron su propio sentido porque al final funcionan. Es que tienen una base. O sea, la gente muchas veces piensa que el orar o meditar el orar o el rezar es simplemente sentarte. O sea, es como todo, es como la brujería. Si no hay una intención de por medio, por supuesto, no te va a funcionar. Si tú te sientes a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, pues ya me tocó hacerlo porque me confesé y el sacerdote me dijo, no, pues ve y reza. O sea, todo es intención. Y recuerdo uno de los principios del Kybalión, todo es mental también. El universo es mental, todo es mente. El universo, por supuesto que es mental. En lo que nosotros vivimos y lo que nosotros, pues ahora sí que tenemos aquí, por eso mucho tiene que ver como de nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Claro. Nosotros podemos, por eso lo de manifestar ya se ha vuelto hasta un meme de manifestando. Las que manifiestan. Exactamente. Pero realmente he hecho bien el trabajo y entendiendo que una manifestación está basado mucho en probabilidades, porque mucha gente entraba en la mofa de decir, no, es que esas son tonterías porque entonces voy a manifestar $1 millón. Pues sí, pero ¿cuál es la probabilidad que tú tengas $1 millón? Claro. A diferencia, por ejemplo, estás muy cerca de conseguir un empleo y empiezas a hacer tus trabajos de manifestación, empiezas a trabajar en ello, empiezas a construir tú esa realidad, que eso al final es magia. Entonces, si tú lo empiezas a trabajar de esa forma y las probabilidades son altas, es muchísimo, ahora sí que más probable que este trabajo te funcione. Y traducido al término cristiano se le llama fe. Si tú solamente pides y no trabajas por eso, se le conoce como una fe muerta. No llega, o sea, es yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo pido y yo trabajo para eso. No es como que yo lo manifiesto y me acuesto a dormir. O sea, si no hay una acción,
no hay una reacción, ley, causa y efecto. No puedes esperar algo si no estás haciendo algo. Entonces es algo sumamente básico porque a veces la gente siempre va a ver lo que le conviene. Por ejemplo, el tema de la ley de la atracción, pues yo lo deseo, yo lo voy a desear, voy a cerrar los ojos y, pues sí, cabrón. Pero acostado, durmiendo, echando la hueva, estando así, no lo vas a conseguir. Se supone que eso te ayuda a alcanzar un nivel vibracional para que tú también consigas esa energía de poder hacer y crear las cosas y no solamente manifestarlas, sino también crearlas. Pero es un tema muy interesante, vamos, ya no. Fíjate cómo nos empezamos a mover del lugar. Sí. Y es que, mira, todo tiene. Esa parte me fascina mucho. Todo tiene eso que lo asimila y se asemeja a diferentes cuestiones, tanto de religión, de cultura. O sea, por eso es que dicen, si crees en algo está bien. Cada cosa tiene la razón y cada una tiene su propia verdad, pero nadie tiene la verdad absoluta. Así de sencillo. Exactamente. Ahorita sí nos íbamos a distraer mucho, pero eso de que tú dices de construir la realidad, un día podremos platicar un poco más a fondo de ello. Sí. Porque a mí me interesa, como sabes, y te comentaba en un principio, yo hago este contenido de divulgación de ciencia en un lugar, pero hago, pues ahora sí que divulgación de brujería en otro, ¿no? Y yo tengo la certeza de que la magia simplemente es una ciencia que no hemos descubierto aún. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, nosotros, la gente sobre todo que tiene como que este rollo espiritual, interesados en la magia o ya conocedores o es más practicantes, saben es todo este tema de la construcción de la realidad, el cómo las cosas que a ti te suceden fue porque en algún momento tú lo provocaste y desde un pasado tú lo estás alterando tu pasado y tu futuro. Y esto está muy bien explicado por la ciencia y nadie le pone mucha atención a esa teoría, pero un día la platicamos más a fondo porque es muy interesante que lo espiritual converge muy bien con esta teoría que está basada 100% en ciencia y en la física cuántica. Eso que acabaste de decir me desbloqueó un tema que cuando lo escuché me voló la cabeza, como lo que hiciste en el pasado tiene la consecuencia de lo que está pasando en tu presente. Se está construyendo a base de lo que hiciste o de lo que se sigue haciendo y tiene una repercusión en tu actual hoy. Está muy cabrón. El tema de la física cuántica, termino con dolor de cabeza cuando me meto un poco a estudiarlo, no a investigarlo, a estudiarlo, sí me rompe. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, eso pasó a tus 8 años. ¿Qué pasó después para que tú dijeras, me gusta esto, le entro a esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosas o prácticas empezaste a realizar? O incluso, ¿cuál de esas salió mal? Porque hay muchas historias de personas que se afanan en el conocimiento, en buscar conocer y empiezan a hacer cosas muy turbias. Exactamente. Pues mira, yo obviamente me empecé a adentrar por el camino muy equivocado. Yo la verdad es que me empezaba a fascinar mucho todo lo que tuviera que ver con demonios, con demonología. Me gustaba muchísimo. Empecé a estudiar como que ciertos demonios, cómo se comportaban, cositas así. ¿Leíste algún grimorio? Pues mira, realmente leí como que muy poquito de muchos. Leí sobre todo, me acerqué a una persona que yo sabía que pues practicaba de cierta forma como que ocultismo. También se basaba mucho en trabajar con demonios, con entidades demoníacas, y me compartía como que libros secretos, ocultos, que la verdad es que hasta incluso me los pasaba como en PDF y venían como los cantos, las notas que tenías que hacer para conseguir como lo que querías hacer con ese canto. Una vibración. Exactamente. Entonces, pues yo estaba muy fascinada con todo eso. Incluso empecé a encontrar como que con similitudes, por ejemplo, con ciertos demonios o no sé, por ejemplo, incluso fechas de nacimiento de personas especiales. Hubo un momento en el que yo abrí un gimnasio, era un gimnasio de CrossFit, nada que ver con lo que hago ahora. Oh, qué chido. Sí. Y ese gimnasio le puse el nombre de un demonio basado en la fecha de nacimiento de mi papá, en el versículo que salía. Y yo además tenía como que ese nombre siempre muy metido en la cabeza. ¿Se puede decir cuál es? Abaddon. Entonces, hasta la fecha existe ese gimnasio, es CrossFit Abaddon. Y pero realmente lo hice mucho porque yo estaba muy clavada en todo ese tema.
Y más allá de eso, incluso un poquito antes, empezaba yo a intentar tener como que, pues obviamente, utilizar alguna ouija para contactarme con alguno. O sea, las cosas que yo hoy, o sea, me pongo en medio periférico, así de no lo hagan, porque, porque de plano es como algo terrible. Yo estoy segura que yo tengo mis guardianes espirituales, ángel guardián, como le quieran llamar. Yo sé que lo tengo muy presente en mi vida, le agradezco muchas cosas y me mandó muchísimas alertas para que yo me desviara de ese camino. Entre ellas, me la hizo pasar re mal, con parálisis de sueño, en donde me mandaba mensajes relacionados con demonios, con la ouija, para que yo me espantara y yo me saliera de ahí. Ok. Y lo logró y se lo agradezco mucho. Es que, bueno, sucede algo que... Digo, yo no llegué a ese punto, pero sí en algún momento te dejas atrapar por el género. Te gusta, te atrae. Mal enfocado. Ajá. Y eso te va haciendo que hagas, realices o pienses en hacer ciertas cositas que tal vez antes no lo harías, pero por ir poco a poco te das cuenta que a veces ya el agua ya la tienes a la cintura. Exactamente. Ajá. Creo yo que siempre hay un momento en el que salirse y tener como que esta nueva fe o simplemente tu visión de vida. Por ejemplo, en el momento que yo empecé a adentrarme en todo lo que es el tema de la brujería, Sí. me llenó de cosas súper positivas, pese a lo que la gente pudiera llegar a pensar, ¿no? Ok. Porque si a alguien tú le dices brujería, muy probablemente quien no sea conocedor del tema te va a decir que es una persona malvada o la bruja Algo malo. es algo malo, ¿no? Mismo que nos han, pues ahora sí que enseñado y hasta como que adoctrinado a base de películas de estas como de la bruja y esa bruja. Entonces, tenemos ya el concepto equivocado de que las brujas son malas, ¿no? Claro. Entonces, pero aún así, al yo estar practicando brujería, adentrarme en la espiritualidad, trabajar un poco en mi sombra, que esto escucha como algo malo, pero es algo muy positivo, realmente creo que incluso mi forma de ser y mi persona ha mejorado muchísimo. No estoy diciendo que yo antes era una mala persona, sino que creo que mi evolución como hasta espiritual, personal, mental, de todo, ha mejorado exponencialmente desde que empecé como con este proceso. Se sabe que nos faltan muchas vidas por aprender. Ir madurando, ¿no? Exactamente, pero creo que este camino me ha ayudado muchísimo. Tengo una pregunta para ti, tal vez te vaya a incomodar un poquito. Es bien difícil que algo me incomode. Adelante, acepto el reto. En este proceso que tuviste de desviarte del camino o de irte al lado oscuro, ¿llegaste a practicar algo maligno? ¿Algo maligno? Pues yo creo que intenté hacer diferentes formas de conectar con algo, pues del bajo astral. Pero me refiero a hacerle algo a alguien. Pero jamás le hice algo a alguien. Falta el respeto a un lugar sagrado para mí. Por ejemplo, los cementerios, hasta la fecha, por ejemplo, en la brujería, uno va y recolecta esta tierra de panteón, claro, que puede servir para hacer trabajos, a lo mejor para darle muerte a algo, no realmente a alguien. Por ejemplo, alguna situación, alguna relación que ya no te está funcionando, se puede utilizar esta tierra. Cuando haces eso, tú tienes que hacer una ofrenda al lugar, tienes que pedir permiso y tienes que dar algo a cambio porque tú te estás llevando algo de ahí. Claro. Cuando yo estaba en estas prácticas, por supuesto que no lo hice así. Falté respeto a un par de tumbas porque quería la tierra de una tumba de un hombre y de una mujer. Bueno, menos fue la tierra y no un hueso. Sí, bueno, ¿no? Oye, dentro de todo. ¿Cómo lo supo? Pero ¿cómo lo supo? Yo así como abriéndola todo. ¿Qué le recomiendas a la gente que piensa que es muy fácil ir a hacer algo? ¿Por qué te digo esto? Me encontré con un video que me sacó mucho de onda. Okay. Porque dice... ¿Alguien te faltó el respeto? ¿Alguien se pasó de lanza contigo? ¿Alguien simplemente no te cae bien? Tan fácil como que tomes una foto de sus redes, pongan sus datos atrás y la dejes al lado de una tumba, una copa y una botella de vino. Déjalo ahí. Es la ofrenda para que se lo lleve lo que sea que está ahí. Y serás feliz. O sea, me he topado con muchos de esos videos. Okay. Digo, ¿cómo? Digo... Sí, ok, hay una intención, pero promover ese tipo de cosas en algo que alguien, por ejemplo, tú, para llegar a hacer lo que haces, pasaste por muchos años de estudio, pero alguien que en su vida ha hecho algo, ¿qué le puedes decir? Mira, realmente yo me consideraba bruja de closet porque realmente nadie sabía.
O sea, incluso cuando me hacían preguntas así como de brujas, yo decía, ay, sí, las brujas malvadas, ya sabes. Y tú por dentro, sí. Yo, pero realmente el conocimiento que yo obtuve de cierta forma, no digo porque sea mejor o porque sea peor, simplemente fue la vía que yo encontré. Fue a base de lectura de libros y basarme de la fuente de esos libros en más libros y libros y libros, y realmente no busqué mucho en internet. Sí. Entonces, creo que eso alteró un poco mi percepción de lo que estaba pasando allá afuera con todo el tema de la brujería. Por ejemplo, cuando yo entré a Podcast Paranormal, empecé a ver también tu contenido. Yo decía, wow, o sea, hay gente que dice, o sea, soy bruja y la gente lo toma como que algo cool, o sea, que no como algo cool, sino como algo positivo, o simplemente no les hace como que tanto... Lo normalizan, ¿no? Exactamente. Para mí eso era algo muy nuevo. O sea, para mí era como de qué está pasando. Entonces, a partir de ahí yo decidí como salir más del closet y aceptar un poco más en público que yo practicaba brujería. Pero incluso me incomodaba muchísimo, me sentía muy rara porque estaba acostumbrada a ocultarlo. ¿Tu familia no te satanizó? Descubrí que mi mamá también hacía brujería. Ah, no manches. ¿En serio? Sí. Ah, ya vi de dónde. O sea, por algo tú también tenías esa fascinación o ese acercamiento hacia el género. Exactamente. Y mi mamá, por ejemplo, cuando yo, pues obviamente empecé a externarlo un poco más, ella me sigue en redes sociales, se volvió mi fan también número 1. Qué chido. Sí. Entonces yo empezaba a poner este tipo de cosas y mi mamá se acercó hacia mí y me empezó a comentar como de que ella también practicaba brujería y que además ella era allegada a, me dice, su niña blanca, ¿no? Que es la Santa Muerte. Entonces me enseñó el altar que le tiene, este tipo de cosas, y para mí fue como un poco de un shock. Pero regresando a la pregunta que tú me hiciste, para la gente que está empezando en estas cosas, mira, que sí les recomiendo que un momento que tú estás empezando a aprender, hay veces que muchas personas se vuelven como que esta rata de biblioteca que nada más está leyendo y no hace ninguna práctica. Mucha teoría, ¿no? Exactamente. Yo digo que se avienten y lo empiecen a hacer, pero si lo vas a hacer es porque sí ya leíste y te informaste muchísimo y que vas a hacerlo de una forma segura. Estos trabajitos y, por ejemplo, lo que yo he encontrado en redes sociales, que yo la verdad es que les sugiero que tengan mucho cuidado con ello, hay muchísimos ritualillos que están allá afuera que, lejos de lograr hacerle un daño a alguien más, se están exponiendo ellos mismos porque no saben protegerse. Claro. Entonces, yo no creo, la verdad es que yo tengo mi teoría de que yo no creo en el karma. Yo creo que la gente simplemente no lo sabe hacer bien. Sobre todo, mucho menos estoy de acuerdo. No estoy diciendo que mi realidad sea absoluta. Me puedo equivocar. Pero por lo que yo he visto, por ejemplo, esta regla que tiene, por ejemplo, la Wicca, de se te regresa 3 veces y bla, bla, bla. Yo no creo en ella, porque si te das cuenta, la gente que realmente hace prácticas, por ejemplo, bastante oscuras, rituales que pues ni vale la pena mencionar, ¿cómo es que a esta gente no le pasa nada? Si la regla de 3 funcionara así. Muchos se justifican que es porque se va a ver en el reflejado en otra vida, pero estas mismas teorías también te platican que todo se paga en esta vida, y yo he visto mucha gente que no lo paga. Yo creo que más bien la gente simplemente no lo sabe hacer bien. Yo quiero, y por un placer personal, me gustaría pensar que sí, la van a pagar en otro plano, pero en el dado caso de que no, yo quiero nada más pensar en que es importante que tú tienes que saber lo que estás haciendo. Claro. Yo, por ejemplo, cuando yo hago el bien, porque yo de verdad en todos los trabajos que he hecho de brujería, nunca le he hecho ningún mal a nadie, jamás. Y si yo sé que alguien me está haciendo algo, intento eliminarlo, pero eso es mucho más difícil. Entonces, lo que funciona más es simplemente regresarlo o desviarlo. No lo desvío para no afectarle a nadie, pero intento en ese caso regresarlo. Pero lo que es más... para mí, lo que más me esfuerzo a hacer es simplemente como intentar eliminarlo de cierta forma. Pero estas personas lo que están haciendo es arriesgarse a algo que no conocen. Entonces, yo nada más y el consejo que también le doy a la gente es, y era lo que yo te estaba diciendo, yo no hago el bien para que el karma me trate bien. Yo hago el bien por convicción. Porque me gusta hacer el bien. Porque soy una persona empática y yo nada más es hacerle el ejercicio a las personas de ponerse los zapatos de los demás. Sé que es bien difícil,
pero simplemente hacerlo y no hacer este tipo de cosas. Lo que me estás comentando de poner una foto en un cementerio y poner una ofrenda ahí, no sabes ni siquiera a quién se lo estás pidiendo. Claro. No sabes a quién se lo estás pidiendo. Entonces, no tienen por qué cumplirte nada, porque también todo es un trabajo de regreso y alguien lo puede tomar como una ofensa. Claro. Yo no soy tu esclavo y pueden incluso hacerte algo a ti. Sí. Precisamente, mira, está interesante tu forma de pensar, pero aunque fueras real, tendrías el bien porque no estás haciendo el mal. Claro. Entonces no tendrías como que, ay, me va a pasar algo. Porque yo siempre lo he pensado así. Porque mucha gente allá afuera luego dice, es que Dios castiga. No, es que Dios no castiga. A final de cuentas, es como una ruleta o como un círculo. Tú estás aquí y vas a estar acá, pero todo es por tu convicción, por tu decisión. Claro, se llaman consecuencias. O por tu libre albedrío. Claro. Por ejemplo, si tú vas... Me recuerdo muchísimo algo bien claro, un post que puse en Facebook, en mi perfil personal, que dice... Había una persona, lo voy a parafarsear, porque realmente sí. no me lo sé tan bien, pero hay dos como granjeros y se están peleando porque tienen un problema de terrenos. Un granjero desvive al otro y viene el hijo y desvive al otro granjero y la esposa desvive al hijo y el hermano desvive a la esposa y se y dice, ay, fue el diablo. No fue el diablo. Sí, o sea, fuiste tú. Claro, en este camino existen consecuencias. Claro. Normalmente a la gente que le va mal es porque si estás haciendo cosas malas, te vas a rodear de estas cosas malas que tú mismo estás atrayendo. Claro. Te vas a poder enfrentar a ellas como una forma de consecuencia. Pero es bien peligroso pensar el que las cosas malas le suceden a la gente mala y a la gente buena le pasan cosas buenas, porque en el momento que a alguien bueno le pasa algo malo, que pasa mucho. Y pasa mucho. Muchísimo. Es ¿por qué me pasó a mí? Sí. Yo no me lo merecía, entonces ahora voy a ser malo. No. A veces las cosas no tienen por qué tener una explicación. Ni ser justas. Esto, exactamente. Pero esto no debe de ser más fuerte que tú, claro, al punto de que tú vayas a cambiar tu forma de pensar, tu convicción, tu ser, tu configuración vaya a cambiar por algo que fue externo a ti. Eso concuerdo completamente. Incluso hay una historia que cuando la escuché me encantó muchísimo. Fue ahí con Jordi, en De Noche de Armó con Jordi. Me gusta mucho porque es una práctica que anteriormente pensé que no se daba tanto. Pero hoy en día, híjole, quedé asombrado de ver cuánta gente practica un amarre a su pareja. Sí, los amarres son el tipo de trabajos más recurrentes que piden. Eso, el de dinero y el de hacerle el mal a alguien, ¿no? El de los amarres, nada más es algo chistoso, pero mucha gente cree que la mayor cantidad de personas que piden un amarre son mujeres y yo te puedo decir que no. Incluso en la historia, los primeros, bueno, dependiendo de diferentes lugares, obviamente, de donde estemos hablando, pero por lo menos en la magia en la que yo también me gusta mucho desarrollarme, que es la nórdica, los primeros que solicitaban los amarres eran los hombres. Porque en el momento que ellos se iban a la guerra, querían que sus parejas no estuvieran con ninguna otra persona. Entonces el embrujo trataba un poco de que no tuviera interés por alguien más y sobre todo que si alguien estaba en su cama, que no podía tener una erección. Oh, qué feo, qué... Oye, he escuchado de amarres y he escuchado de endulzamientos. Sí. ¿Qué diferencias hay de eso? Mira, el amarre es manipular muchísimo el libre albedrío de la persona, porque esta persona puede que no tenga interés alguno. Claro. Por la persona que está realizando el amarre. Sí, es ejercer tu autoridad, ¿no? Exactamente. Tu voluntad, perdón. Exacto. Incluso si quieres, después de esto, podemos contar una historia que conoces. Sí. Como ejemplo también para la audiencia. Pero también los endulzamientos pueden ir en diferentes niveles, pero normalmente es, por ejemplo, cuando una persona está a lo mejor, pues no sé, a lo mejor está muy molesta contigo, puede llegar a ser a diferentes niveles. Por ejemplo, están habiendo constantes discusiones en la relación, entonces te piden un endulzamiento, el cual se puede realizar mientras ambas partes estén de acuerdo y que esto lo acompañen. Yo siempre lo he dicho, cualquier trabajo de brujería se tiene que acompañar con algo como un poco más en el plano físico, por así decirlo. Ajá. Es decir, si yo te estoy haciendo un endulzamiento para ti, para tu pareja, misma que también accedió a hacerlo, lo acompañen con ir a terapia. ¿Me entiendes? O sea, lo fortalecen. Exactamente. Cuando tú haces un trabajo, tiene que ser lo más, por así decirlo, 360 posible.
Entonces, el endulzamiento puede llegar a ser eso, pero obviamente hay ciertos endulzamientos del cual la pareja no está consciente de ello y puede ser, supongamos, la pareja fue infiel. Entonces, para que no me deje, la persona que ya me quiere, la voy a endulzar. Ok. ¿Me entiendes? Entonces es como o sea, no te lo tomes tan mal, no de nada. Es muy manipulador también. Puede llegar a ser muy manipulador, pero por lo menos ya había un interés. Yo lo veo como un rango más abajo de una amarra. Exacto, sí. Aunque también retener a una persona que debería de tener su decisión de poderse ir o quedar conforme las cosas hayan avanzado en la relación, pues me parece también mucho como que quitarle este libre albedrío a la persona. Claro. Pero definitivamente por lo menos no nació como que de la nada. Pero también es una cárcel para esta persona. Y es que, por ejemplo, la historia que estás por contar, el desenlace es tan crudo es la palabra, porque muchas veces pensamos que cuando haces algo es hacerlo y ya. Exactamente, crees que no hay una consecuencia. Y en el momento que incluso alguien llega y te dice, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer, por supuesto que tengo el conocimiento para hacer un amarre, ¿no? Y te digo, sí, claro, me ibas a traer tal. Pues dices, bueno, pues es lo que siempre se dice y pues no pasa nada. No, cada cosa que tú consigas, cada esfuerzo que tú le pongas, tiene obviamente te ayuda a medir qué tan grave está la situación, ¿no? Pero la gente en el momento que quiere obtener algo, ignoran totalmente las consecuencias, minimizan y sobre todo el daño que están ocasionando en ese momento. Y te voy a decir una cosa brevemente. Todos los trabajos de brujería puede ser amarres o puede ser a lo mejor también provocar la muerte de otra persona. Sí. La gente lo disfraza como, pues fue un trabajo de brujería. No. Cometiste un asesinato. Es un crimen. Sí. La gente, eso es la causa de dar el clavo a algo. Porque a veces yo hablaba con personas que me escribían por correo. Y es que decían, es que le quiero hacer brujería para mandarlo al otro mundo. Y recuerdo que platicaba con ellos y decían, es que si lo hago por la otra vía, atacándolos directamente, no, eso es... Y yo le decía, es que no hay diferencia. O sea, el método que tú elijas no importa, a final de cuentas estás acabando con una vida. Exacto. Y es igual de fuerte, igual de cruel, y igual de, pues sí, sentenciable hacerlo de una u otra forma. Entonces, es que lo buscan más como un consuelo. De que piensan que es más tranquilito, ¿no? Claro, es una forma exactamente de consolarse y querer engañar a la realidad de que no estás haciendo algo tan malo. Claro. Siempre pasan estas cosas. ¿Ya estás lista para la historia? Sí, claro. A ver, cuéntanos, danos un contexto de qué trata esa historia. Ok, esta historia trata específicamente de una persona que quiere hacer un amarre. A lo largo de la historia van a empezar a encontrar ciertos aspectos que la historia te va dando estas señales de que las cosas no están bien y sobre todo que la persona da por sentado muchísimas cosas que ella debió haber entendido que no iba a ser así. Okay. Por ejemplo, ella creyó que hasta un punto le había salido todo bien. Y ese es el peor error cuando tú te metes con cosas de brujería, magia, etc. Siempre va a haber un punto en el que tú crees que ya pasaste, que ya lo lograste y que te saliste con la tuya. Okay. Y es cuando apenas van a empezar las cosas. Ok, a su fecha le das ese toque de suspenso buenísimo. Pues mira, la historia es de una chica que normalmente le voy cambiando el nombre porque no me gusta revelar los nombres. Sofía. Vamos a ponerle a Sofía. Ok. Mariana. No, hombre. Bueno, Sofía era una chica que desde muy, muy, muy pequeñita empezó a tener problemas sociales porque la gente le empezaba como que a molestar. O sea, a partir de que llega la edad que está como que el bullying, le empezaban a molestar por su físico y cositas así. En su momento no le brincaba tanto hasta que entra a la secundaria. Y su secundaria tenía una actividad que considero muy equivocada, en el cual había una actividad que tú tenías que elegir a una persona para que fuera tu cita para una actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si era un baile, de este tipo de cosas. Entonces, cada quien elegía a su pareja. Sofía era la persona que siempre se quedaba sin pareja, o por lo menos era la última. Y la persona que estaba con ella, pues obviamente no estaba emocionado de estar con ella.
Entonces, pues eso provocaba que la autoestima de ella se fuera para el suelo, ¿no? Sí, claro. Ella pues siempre había deseado tener una pareja, tener un novio, lo que fuera, pero después empezó como a hacer a la idea que eso no le iba a pasar a ella y como que empezó a estar bien con su vida. Qué cruel. Muy cruel. Ella pasa a la universidad, empieza a trabajar en una fábrica, se hizo amiga de una chica que se llama Ale. Ok. Ale y ella empezaron a ser muy buenas amigas y la verdad es que Sofía era una chica súper buena onda, muy honesta, muy tranquila. En esa fábrica, empezó a trabajar un chico súper, súper atractivo. Pero de esos chicos que lograban que las niñas las mujeres empezaran como que a fantasear con él, ¿no? Okay, era como el chico inalcanzable. Sí. Entonces ella como que pues le tenía como que ahí su crush, ¿no? Entonces de repente Sofía se le quedaba viendo al chico y empezaba a fantasear y a fantasear y a fantasear. Y este sentimiento que había ella escondido durante tantos años de tener una pareja, pues empezó a aparecer, ¿no? Claro. Y se empezó a manifestar con este chico. Empezó a tener como que estos sueños despierta, en donde estaba con él y bla, bla, bla. Su amiga, Ale, por supuesto, empezó a darse cuenta de lo que le estaba pasando a Sofía. Ajá. Además de todo, Ale conocía la historia de Sofía porque le había tenido la confianza de contarle. Ale, queriendo ayudar a su amiga, la agarra y le dice, ¿quieres que te ayude con él? Y le dice, sí, claro. Ella pensaba que le iba a dar su número, que cualquier cosa. Ella al principio estaba un poco insegura, porque decía, ¿cómo me va a hacer caso a mí? Eso es imposible y bla, bla, bla. Y le dice a Ale, yo te aseguro que con mis métodos, ese chico va a ser para ti. Wow. Sofía decía, no, pues me van a arreglar muy bien, lo que sea. Entonces, Ale le dice a Sofía que la acompaña a un lugar. Sí. Así que van a un lugarcito que estaba muy, muy escondido en un mercado. Entra, Sofía ya estaba un poco insegura. Ella estaba insegura. Y cuando se sienta ahí, llega una persona que pues obviamente era un brujo. Sí. Ale lleva la batuta de esta conversación y le dice cuál era la situación. Total, le dice, perfecto, ¿tú quieres estar con él? Y Sofía dijo, sí. Sí. Perfecto. Yo te aseguro que si tú haces lo que yo te digo paso a paso, ese hombre va a ser tuyo. Sofía primero se espantó, pero después le entró todos esos sentimientos que tenía tan reservados y se apoderaron de ella. Así que ella acepta, toma la lista de las cosas que tenía que conseguir y prometió estar de regreso con él una semana después. Y así fue. En la lista se encontraban cosas como un corazón, se encontraban clavos, se encontraban hierbas, se encontraban cuerdas, se encontraba tierra de panteón, se encontraban muchísimas cosas. Wow. Y además tenía que haber algo de como, por ejemplo, cabello o ropa de Sofía y de este chico, que era lo más complicado. Claro. Pero como recordarás, trabajaban en una fábrica misma que tenían que cambiarse de ropa para poder estar trabajando en el lugar. Tenían como sus lockers, me imagino. Exactamente. Así. Exactamente. Por lo que Ale también le ayuda a Sofía a quitarle la prenda que se había quitado este chico. Sí. Y pues bueno, obtiene la lista completa y regresa con el brujo. Sí. Le dijo, perfecto, tú nada más dale unos cuantos días y vas a empezar a notar los cambios. Perfecto. Pero le dijo, una advertencia. Tú y yo tenemos que estar en constante comunicación, porque a veces este trabajo no simplemente es darme esto ahorita, sino que vas a tener que estar trayendo ofrendas constantemente. ¿Cómo qué tan constante era? Pues más o menos, primero era como cada 6 meses, también llegó a pasar hasta un año y después empezó a ser mucho más frecuente. Ok. Total. En los primeros 6 meses, los primeros días, empezó a notar que este chico como que volteaba, le sonreía. Ya. Después le pidió su teléfono, empezaron a salir y empezaron a andar. Sí. Pasan los 6 meses, ya eran novios y ella estaba soñada. Sofía estaba soñada y además estaba muy contenta con el resultado. Entonces le llega la llamada de dicho brujo. Ajá.
y le dice, me tienes que traer las ofrendas. Estas ofrendas consistían específicamente de animales sin vida. O sea, para ofrendarlos. Para ofrendarlos. Ok. Entonces, pues ella con su terror de perder lo que había conseguido con tanto trabajo y con tanto anhelo, Sí. conseguía estos animales. Ok. Y se los llevaba. Primero ella creyó que era suficiente a lo mejor ir a algún mercado, conseguir, no sé, algún pollo, alguna res, lo que sea, partes de cerdo. Y le dijo el brujo, no, el animal que tú me traigas, debes retirarle la vida tú misma, con tus propias manos. Eso le perturbó mucho a Sofía, pero no la detuvo. Consiguió dichos animales y los llevaba. Pasó un tiempo que dejó de contactar al brujo porque simplemente no le escribía. Sí. Y ella estaba tranquila. Hasta que regresó y empezó a ser más frecuente, más frecuente y más frecuente. Sofía se le acababan las opciones de dónde sacar los animales. Se dio cuenta que lo más sencillo y lo más fácil era agarrar los animales de los vecinos. No. Así que de repente los letreros de se busca tal perrito, se busca tal gatito, empezaron a aparecer y aparecer y aparecer hasta que los vecinos empezaron a sospechar de que algo andaba mal por ahí. Sofía se da cuenta que ya habían pasado años, tantos que este chico le propone matrimonio, se casan y Sofía se embaraza. Wow. Exactamente. ¿Tanto así? Pasó muchísimo tiempo. Ok. Imagínate cuántos animales no pasaron por ese proceso, ¿no? Entonces, Sofía cree que ella ya no tenía por qué enamorar más a este chico. Evidentemente, vamos a ponerle ya un nombre a este pobre hombre. Rubén. Ya estaba enamorado de... Ella creía que Rubén ya estaba muy enamorado de ella. Sí. Que ya estaba tan avanzada la relación que era imposible perder su amor. Claro. Por lo que ella se negó a entregar más cuerpos al brujo, que además ella sospechaba que los usaba para otra cosa. Ok. Que ya no era necesario. Sí. Ella juraba que el amor de Rubén era 100% honesto. Ok. Ahí es donde llegamos al punto en donde crees que ya lo lograste con tu trabajo y ya te saliste con la tuya. Pasa el tiempo y le dice el brujo, necesito que me contactes. Pero de verdad necesito que me contactes. Respóndeme. No le contestaba. Nada. Ale le habló muy consternada a Sofía y le dice, por favor, respóndele al brujo, no sabes lo que estás haciendo. Ok. Ella le dijo, yo no tengo por qué buscarlo más y yo ya estoy cansada de quitarle la vida a inocentes animales por algo que es para mí. Claro. No voy más y ya no lo necesito más. Total. En eso empieza a ver que su bebé empieza a enfermarse. Okay. Se empieza a sentir mal, no le da mucha importancia, pediatra, bla, bla, bla. El bebé se empieza a enfermar más constantemente. Entonces dijo, probablemente tenga que ver por ahí. Pero dijo, no creo. Y en ese momento le llegó un mensaje de este brujo y le dice, sí tiene que ver por ahí. Necesito que me contactes. Wow. Esta chica dice que estaban manipulándola y que simplemente era muy normal lo que le pasaba al bebé. Así que pues siguió con su vida. Entonces ella simplemente se hizo muy aprensiva a su bebé, ¿no? Sí. Un día ella estaba paseando con su bebé por la carriola y en eso le llega una llamada. Ok. Y la llamada era para contarle que su esposo había perdido la vida en un accidente atroz. Resulta que él estaba intentando cruzar la calle y era como si estuviera poseído. Ok. Estaba el semáforo totalmente en alto para un peatón y un camión pasó, pero con muchísimo ruido y como si él hubiera querido quitarse la vida intencionalmente. Ajá. Camina para encontrar la muerte. Cuando le revelan esto a Sofía, ella entra en un pánico brutal. Claro. Y en eso voltea a ver a su bebé y su bebé estaba empezando a tener como un ataque respiratorio. Lo lleva al hospital y ese mismo día el bebé pierde la vida. No. Le llega el mensaje otra vez. Necesito que me contactes. Sofía ya estaba demasiado consternada, estaba ya demasiado traumada y además se sentía culpable por lo que había pasado.
el brujo le mandó un mensaje diciéndole: las entidades las tienes que alimentar y tienen hambre. Esta chica entendió que fue por su culpa, agarró una soga y se quita su propia vida. Esta historia la cuenta Ale, quien fue testigo de todo lo que pasó. Wow. O sea que esta cosa se alimentó de el bebé y del esposo. Del esposo. Y al final, de ella. Yo creo que aquí entra mucho lo que venimos mencionando. La consecuencia de nuestro propio libre albedrío. Cuando pensamos y modificamos la realidad de otras personas a nuestra propia decisión, yo creo que muchas veces jugamos con fuego. Exactamente. Jugamos con fuego porque es como el dicho que dice: no todos tenemos derechos, pero tus derechos terminan donde empiezan los de otra persona. Exactamente. Además, como mi punto de vista dentro de una practicante de brujería es: los amarres se pueden hacer de diferentes formas, diferentes niveles. Claro. El amarre que se hizo en este trabajo fue basado en pedirle este favor a entidades que manipulen la realidad por ti. Claro. Y ahí es en donde te estás metiendo, en donde menos te imaginas que vas a entrar. Y es lo que decíamos hace ratito. Sí. Es que le estás entrando a algo que tú crees que es sencillo, pero como no conoces el trasfondo de las cosas, se te hace muy fácil. Y también, para la gente que empieza a aprender, por ejemplo, en este tipo de podcast o, por ejemplo, de experiencias de personas que son practicantes, mucha gente cree que con eso ya está obteniendo un conocimiento suficiente para poder empezar a practicar brujería. Y yo lo que les digo es que no va por ahí. Y de hecho, lejos de ello, te estás engañando en que estás teniendo un mayor conocimiento. Hay una frase muy popular que me parece que es de John Wheeler, que dice: vivimos en una isla donde el mar que nos rodea es la ignorancia. Claro. Entre más crece nuestra isla de conocimiento, el mar se hace aún más grande. Lo que significa, entre más sabes, te das cuenta que ignoras muchísimas cosas. Claro. Y tienes más cuidado. Cuando crees que tienes el conocimiento suficiente para hacer ese tipo de cosas, es porque no sabes hasta dónde puedes llegar. Exactamente. Yo por eso todo el tiempo digo: no hagan cosas malas, hagan el bien. Si quieres empezar a hacer algo, infórmate, estudia, acércate con gente que sabe. Exacto. Porque a veces nos aventamos a la brava y a valor mexicano y lo voy a hacer, no va a pasar nada, y terminan pasando consecuencias muy fuertes. ¿Cómo te la pasaste, Maus? Ay, bien padre. Oye, yo bien feliz. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti por la invitación. A mí me encanta estar aquí, me encanta tu programa y de verdad estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí y ojalá le haya gustado a tu audiencia. Estoy seguro, familia, por favor, si llegaste a este punto, suscríbete. Las redes sociales de Maus están en la descripción, pero de igual forma, ¿nos los puedes repetir, por favor? Claro, en Instagram realmente me encuentran como DarthMaus666, pero si ponen Mariana Maus, aparezco. Perfecto. Y también en TikTok como Mariana Maus. Perfecto, Mariana. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Familia, gracias a los que llegan al final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo capítulo. Pásela bonito. Hasta la próxima. Bye.